Somos el grupo número 3 y vamos a cerrar este capítulo de análisis exploratorio de datos con los temas de correlación y exploración de dos o más variables. Siguiente lámina. Bueno, el grupo número 3 está conformado por Jordi García, que es el líder del equipo, André Pacheco, Rodrigo Malqui, Miqueas Quintanilla, mi persona, Rafael Neciosub, Rodrigo Rodríguez, Ronald Cáceres y Ronald Chipana. Como se pueden dar cuenta, somos de distintas áreas, de distintas ingenierías también, entonces ha sido bastante productivo, ¿no? Tener tantas distintas áreas en un solo grupo, ¿no? Siguiente lámina. Ahora, el tema de agenda, de exposición del día de hoy. 4 puntos. El primer punto, el tema de correlación, una introducción y un desarrollo de la correlación y diagramas de dispersión. Punto número 2, exploración de dos o más variables, hexágonos, contornos, dos variables categóricas, datos categóricos y numéricos y visualización de varias variables. Punto número 3, conclusiones. Y por último, punto número 4, una dinámica. Siguiente lámina. Y bueno, comenzamos con el punto número 1, que es el tema de correlación. Ok, introducción y desarrollo de la correlación. Básicamente, ¿qué es la correlación? Bueno, la correlación es una medida de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Ok, perfecto. Ahora, dice medida de relación lineal. Me parece muy importante resaltar ese término, lineal. Es decir, que no vamos a ver que entre dos variables existan una relación cuadrática, que podría haber, o cúbica, a la cuarta, a la quinta, no lo sé. Eso no se toca con este tema de la correlación. Simplemente relaciones lineales entre dos variables cuantitativas. Ahora, ¿qué nos dice el libro? En el análisis exploratorio implica revisar la correlación entre dos variables predictoras o una variable predictora y la variable target o la variable objetivo, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos este grado de asociación entre estas dos variables? ¿Cómo medimos su relación? Bueno, con los coeficientes de correlación. No existe solamente uno, pero el más común, que es la métrica más usada que mide el grado de asociación entre estas dos variables, es el coeficiente de Pearson. Ahora, ¿cómo varía, cómo es el valor numérico de esta métrica? Varía de -1 a 1. Ahora, ¿qué significa que el coeficiente de correlación entre una variable A y una variable B sea 1? ¿O qué significa que sea -1? ¿O hasta qué significa que sea 0? Bueno, lo vamos a ver en ese pequeño grafiquito que hay abajo. ¿Qué significa que entre una variable A y una variable B hay una correlación 1? Significaría que es una correlación positiva perfecta. Es decir, que sería básicamente una relación directamente proporcional. Tal cual. Aumenta la variable A, aumenta la variable B. Disminuye la variable A, disminuye la variable B. Ahora, ¿y si es 0.8, 0.9, 0.7, 0.5? ¿Cómo sería? También se cumpliría, no sería una relación directamente proporcional como tal, pero se cumpliría que si una variable aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Pero en un menor grado de fuerza o un menor grado de relación. Ahora, ¿y si es 0? Se diría que no existe correlación, que los datos están totalmente dispersos, tal cual. Y ahora, si es negativo, si es -1, yéndonos al caso contrario, -1 significaría que es una relación, es una correlación negativa perfecta. Es decir, sería una relación inversamente proporcional. Si la variable A aumenta, la variable B disminuye. Y si la variable A disminuye, la variable B aumenta. Y si es -0.9, -0.5, -0.8, sería prácticamente lo mismo que lo anterior en positivo, solo que en negativo, ¿verdad? Sería básicamente que disminuye pues, el grado de fuerza el grado de fuerza de relación entre estas variables. Ahora, también el libro nos proporciona lo que se llama la matriz de correlación, que muestra la correlación entre las distintas variables. Es la tablita que pueden observar arriba a la derecha, que básicamente es un resumen de la correlación entre todas las variables. Todos contra todos, básicamente.
Entonces podríamos darnos de una forma visual rápidamente cuenta qué variables tienen un mayor grado de asociación que otros. Y uniendo esto, voy con la parte de notas de otras fuentes. ¿Por qué? Porque una práctica muy común es que las correlaciones por debajo de 0.2 son desestimadas. Es decir, que prácticamente sería que no existe correlación entre esas dos variables. Si es menor a 0.2, no hay correlación, tal cual. Ahora, otros apuntes importantes es que cuando nos presentemos en un caso que hay una distribución normal, lo normal, valga la redundancia, sería usar el coeficiente de Pearson. Y en una distribución no normal, lo común sería usar un coeficiente de Spearman, el coeficiente de Spearman. Ahora, un resumen general de esto sería que la correlación es una medida de la relación lineal entre dos variables cuantitativas y que el principal coeficiente de correlación es el coeficiente de Pearson, el cual mide la fuerza de asociación entre estas variables, variando de -1 a 1. Ahora, Jordi, si puedes compartir el video que está ahí, que explica un tema que es bastante interesante también, que es el tema de la causalidad. Es decir, que si existe correlación entre dos variables, una variable A y una variable B, no significa que sea causa-efecto. Es decir, no significa que porque A aumentó, entonces B también aumentó. No hay hay correlación, pero no hay una relación causa-efecto. Y eso se va a ver mejor y entender mejor con ese pequeño Reels. Por favor, Jordi, lo pones. No se escucha. Y lo puedes compartir en el enlace para revisarlo si no, porque no se escucha y está con delay. Lo malo del Meet es que a veces tiene un poco de delay. Compártelo. ¿Cuántos minutos dura? Más o Menos de menos. un minuto es. Ah, Creo. ya, dale, dale. Danos ahí hasta las 10:20 para revisarlo. Está muy bueno el video, ¿ah? Buenazo, creo que complementa muy bien a lo que has estado comentando. Sí, Alfredo, ahí para nada más comentar algo pequeño, como dice el video, claro, me parece que menciona el ejemplo de un día se vendió más helados, ¿no? Pero también justo en ese día hubo menos accidentes, me parece que comentas así el video, entonces, claro, la correlación quizás nos puede salir un número de, no sé, 0.8, 0.9, no lo sé. Y tú dirías, bueno, existe una relación entre la cantidad vendida de helados y la disminución de accidentes vehiculares en un día. Ahora, lógicamente, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ese video trata de explicar claramente que exista correlación no significa que exista causalidad. Con esto termino el primer slide y doy paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con
con lo que son diagramas de dispersión. Pero antes, para entender lo que es una dispersión, tenemos que saber qué es, ¿no? En cuanto a lo que es dispersión, se va a referir a la variabilidad o esparcimiento de los datos alrededor de un valor central. Es decir, nos va a indicar cuánto se alejan los valores individuales a la media o la mediana del valor central en el conjunto de datos. Nosotros ya hemos estado viendo lo que es la media, la mediana con los grupos anteriores, así que ya tenemos, digamos, definidos esos conceptos, ¿no? En el libro lo que nos indicaba era que algunas variables se pueden representar en lo que es el eje X y otra variable en el eje Y. Ahora, lo que podemos hacer es preguntarnos, ¿no? ¿La dispersión está asociada a variables numéricas? Generalmente, la dispersión suele asociarse con variables numéricas, ¿no? En una serie de datos. También en el libro nos da un ejemplo de lo que es la relación de dos variables, en este caso de dos empresas de telecomunicaciones, lo que son Verizon y lo que es AT&T, con sus tickers de BZ y de T, ¿no? Que básicamente son los identificadores de esas empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Es como nuestro DNI, digamos, un identificador que les ayuda a saber cuál es el ID de esas empresas. El libro estaba enfocado en estos ejemplos de lo que son más activos financieros. En mi caso he tratado de llevar ejemplos más simples para que se pueda comprender mejor lo que son los diagramas de dispersión, pero simplemente para comentar que, por ejemplo, en ese gráfico azul, el libro nos indicaba que se observa 750 datos, ¿no? Y que, si bien es cierto, podemos ver en la parte central, va a ser más difícil de identificar los detalles, ¿no? Porque vemos muchos datos agrupados. Imaginen si tuviéramos miles o millones, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a mencionar luego. En sí, el diagrama de dispersión va a ser una herramienta gráfica utilizada en estadística y análisis de datos para visualizar la relación de dos o más variables, ¿no? Y ya conocemos lo que es la dispersión. Dale, siguiente, por favor. Sí, ahí. Ok, entonces, en lo que es diagramas de dispersión vamos a tener lo que es una relación positiva. En cuanto a lo que es una relación positiva, los puntos tienden a agruparse en una dirección ascendente, ¿no? Esto sugiere una relación positiva, lo que significa que si una variable aumenta, la otra tiende a aumentar también. Caso contrario, en la relación negativa, los puntos tienden a agruparse en una dirección descendente, lo que significa que cuando una variable aumenta, la otra va a tender a disminuir. Y simplemente para mencionar ahí que si nosotros ponemos los puntos y armamos una línea recta, mientras más recta la línea sea más delgada, se va a decir que es una correlación más fuerte, ¿no? Digamos, si se empieza a hacer como una especie de óvalo, la correlación va a ser un poco más débil, y como en el tercer gráfico, vemos que ya no hay un tipo de correlación, ¿no? Entonces, no habría una fuerza tampoco de correlación. Algunos ejemplos que yo voy a tratar para este punto van a ser, por ejemplo, lo que es la altura y el peso, ¿no? Que generalmente solemos decir que a más altura tiende a haber mayor peso, ¿no? Pero también podríamos relacionar otro tipo de variables, ¿no? Incluso ustedes podrían relacionar ahí sus propias variables. Por ejemplo, lo que es el tiempo de un automóvil versus el kilometraje de recorrido, ¿no? Que si quisiéramos medir lo que son la relación entre los factores de término de desgaste del vehículo, ¿no? De repente, a mayor recorrido, mayor desgaste, habría que analizar los datos. También lo que es la cantidad de publicidad versus la venta de un producto. Se suele decir que mientras más publicidad se invierte en un producto, las ventas tienden a dar un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a tener así una serie de variables, en lo que son horas de estudio, digamos, versus calificaciones de un examen. Se suele decir que mientras más estudies, tus calificaciones podrían ir mejorando, tener un mejor rendimiento. Cantidad de estudios realizados versus ingresos anuales, igual, ¿no? A mayor educación que tengas, tienes un potencial de recibir mayores ingresos. Y así. Entonces, dale siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de, por ejemplo, de relacionar una variable altura y peso, ¿no? Eso va a depender mucho de nuestro objetivo de investigación, de la teoría o hipótesis que estemos haciendo, de los datos disponibles que tengamos, del contexto. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de que podemos relacionar una variable u otra y dónde podemos tener más éxito. En el caso de
este diagrama de dispersión, vemos que es un diagrama positivo en sí. El gráfico muestra una relación entre lo que es altura y peso de las personas, una relación positiva, lo que significa que las personas más altas tienden a ser más pesadas, ¿no? Que las más bajas tienden a ser más ligeras. Digamos, la relación no es perfecta, hay algunas personas que están fuera de la tendencia general, por ejemplo, hay personas altas que son delgadas y algunas personas bajas que son más pesadas, ¿no? Para tener una mejor comprensión entre estas dos variables necesitaríamos más información, ¿no? Por ejemplo, podríamos calcular la media, la desviación estándar de los datos, tratar se podría realizar lo que es un análisis de regresión también. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Dale, por favor, siguiente. En cuanto a otras variables que estamos midiendo son horas de ingreso ingreso versus horas trabajadas, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el gráfico muestra una relación más positiva entre el número de horas y total de ingreso. Acá no vemos que es tan lineal, se hace una especie de elipse, entonces podríamos decir que acá la fuerza de correlación es un poco más débil, ¿no? La anterior sí era un poco más fuerte porque era más lineal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las personas trabajan más horas, las personas que más trabajan tienden a ganar más dinero, ¿no? Que las personas que menos trabajan, ¿no? Ahora, la relación entre el número de horas trabajadas y el ingreso no es perfecta. Hay algunas personas que están fuera de la tendencia general. Hay algunas personas que trabajan muchas horas, pero ganan poco dinero, ¿no? Y algunas que trabajan menos horas y ganan más. Por ejemplo, simplemente ahí quiero mencionar que a la altura de la línea 43, si ven, tenemos dos puntos que están cerca a las horas, a 43 horas. Y si vemos hacia abajo, más o menos podemos ver que esa persona estaría ganando por 43 horas de trabajo semanales algo de 11.000 soles, ¿no? Y más a la derecha podemos ver que hay otra persona que trabaja casi esa misma cantidad de horas y gana 20.000 soles. Eso podría estar relacionado también a lo que es, de repente uno es más analista, el otro es más gerente, entonces también puede depender de lo que es el rol o cargo, ¿no? Habría que analizar un poco más los datos. Ok, dale el siguiente, por favor. Y ahora, bueno, para terminar esta parte, simplemente también vamos a tener lo que es ingreso versus inasistencias. Existe una relación en este caso negativa entre los ingresos y inasistencias, ahí vemos que está hacia abajo. En general, los trabajadores con mayores ingresos tienden a tener menos inasistencia, ¿no? Una posible explicación podría ser que los trabajadores con mayores ingresos pueden tener mayor flexibilidad en su horario laboral, ¿no? Esto va a permitir, les puede permitir, digamos, tomarse días libres cuando sea necesario sin afectar su salario, ¿no? También hay algunas limitaciones en cuanto a esta relación entre ingresos y inasistencias, pero se podría deber a otros factores, ¿no? Como por ejemplo podríamos analizar lo que es la edad, educación, también otros factores que influyen en estas inasistencias, ¿no? En el último gráfico, ingreso versus peso, vamos a ver que existe una relación positiva entre ingreso y peso. Es decir, se podría decir que en general las personas con mayores ingresos tienden a tener un índice de masa corporal o peso más alto, ¿no? La relación no es lineal, ¿no? La tasa de aumento del peso en sí, a medida que aumenta, el ingreso no es constante, ¿no? Bueno, también hay algunas limitaciones en este gráfico, pero acá podemos ver, por ejemplo, que la limitación, digamos que la fuerza de correlación no es tanta, ¿no? En este caso ya no es ni una línea ni un óvalo, ¿no? Está más dispersos, parece una especie de círculo, ¿no? Pero simplemente era que quería que vean los diversos tipos de diagrama de dispersión que vamos a tener y que mucho va a depender de los datos, ojo, hay que tener mucho cuidado con los datos. Podemos tener como referencia que ciertas variables van a tener cierta relación, pero siempre tenemos que analizar los datos. ¿Ok? Con eso damos paso al siguiente slide de mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, gracias Rodrigo por tu presentación. Ahora, como mencionaste, hay un problema con los diagramas de dispersión y es que, bueno, continúa. Y bueno, es que, digamos que, bueno, concéntrense su visión todavía no lean nada, concentren su visión en el gráfico de la izquierda. Ese mapa que ven a la izquierda, que es el de Seattle, ven que hay como muchos puntos, pero parece que está hasta pintado, ¿no? Pero realmente son puntos de observación, digamos, puntos de la data. Ya, ahora,
¿cómo sabemos nosotros dónde hay mayor concentración de esos puntos, ¿no? Así como en los problemas anteriores de mi compañero, que en el centro había como que más concentración de datos, pero no sabíamos cuantificar qué tanto o exactamente en qué zonas había más concentración, ¿no? Y bueno, ahora es cuando entra el papel de los diagramas hexagonales o agrupación hexagonal. También se le llama en inglés hexagonal grouping o hexagonal binding, o en el caso de Python, hedge-bin. Ahora, ahora sí con las notas. Los diagramas de dispersión son apropiados cuando hay un número relativamente pequeño de valores de datos, pero pues estamos en el campo de ciencia de datos, ¿no? Manejar ingentes cantidades de datos es tarea del día a día. Entonces, pues, por eso menciono, pues, este tipo de gráficos. Tiene mucha aplicación. Ahora, en lugar de trazar cada punto individualmente, los puntos se agregan en contenedores hexagonales y luego estos contenedores se colorean según la cantidad de puntos que contienen. O sea que mientras más puntos hayan en una sección, pues en un, digamos, hexágono, pues mayor intensidad de color va a tener, como en el caso del diagrama de la derecha, en el cual pues más oscuro está cada uno de los hexágonos, mayor densidad hay. También lo pueden ver en la fuente esta del gráfico de Seattle, donde hay como una parte más azulada en el diagrama de la derecha, ¿no? Y los demás es más morado, que pues lo más azulado, en este caso, según el mapa de color, es el donde hay mayor densidad. Ahí pueden ver también el artículo de Medium, si es que quieren pues aprender un poco más de cómo se diagraman eh, esto en Python. Ahora, en resumen general, esta técnica proporciona una representación clara de la densidad y distribución de los datos, lo que facilita la identificación de patrones y tendencias que podrían quedar oscurecidos en un diagrama de dispersión tradicional, debido al sobretrazado, esta sobreescritura de puntos sobre puntos, ¿no? Ahora sí, siguiente. Bueno, y ahora les pongo un ejemplo de comparativo de cómo es que a la derecha tenemos, bueno, a la izquierda, perdón, tenemos un diagrama de dispersión donde hay una mayor concentración en el centro, y ahora a la derecha podemos ver como que ese centro hay como unas casillas hexagonales que tienen mayor densidad, y a la derecha podemos ver cuántos puntos habían. Por ejemplo, más o menos en el 0, 0 habían 14, 12, 10 en esas regiones. Ahora sí, a continuación, pues, siguiente. El siguiente tópico, que serían los mapas de contorno, o en inglés contour map. Ahora, los mapas de contorno vienen de esta idea de los mapas topográficos con dos variables. Ahora, ¿qué es un mapa topográfico? Es un mapa en 3D, ¿no? Después de un mapa, ¿no? Digamos una montaña. Ahora, esta montaña, cómo la representamos nosotros en 2D? A través de este mapa de contorno. Ahora, cada banda de contorno representa una densidad específica de puntos. Las bandas de contorno son estas como líneas o curvas blancas que están viendo en el gráfico de la derecha. Ahora, que aumentan a medida que nos acercamos a un pico. Eso significa que mientras más, bueno, si pueden ver que hay como una región donde se está concentrando cada vez más curvas y más curvas, eso lo que significa es que ahí está siendo cada vez más alto y más alto. Ahora, una curva de nivel tiene los mismos valores de z en todos sus puntos. Cuando me refiero a un valor de z, estoy haciendo mención a una tercera dimensión. Y es que recuerden que digamos que agarrando un mapa 3D y lo estamos aplastando en uno 2D. Entonces se está perdiendo información de esa tercera dimensión, ¿no? Que en este caso lo está representando en ciertas capas, estas líneas blancas, donde cada línea blanca, como menciona, pues tiene en todos esos puntos pertenecientes a esa curva blanca el mismo valor, o la misma altura, podríamos decir. Ahora, en resumen general, esta técnica proporciona una representación clara de la densidad y distribución. Ah, cierto, es del anterior. Bueno, esta también ayuda a una distribución, pues, a tener una distribución clara, pero de unos datos en 3 dimensiones. Ahora, entre las otras fuentes, podemos ver un ejemplo de un control map en Python, que es usando NumPy y Matplotlib. En el video corto, les recomiendo que lo vean en su tiempo libre. Un segundo, antes. 2 diapositivas antes. Ya. En el video corto les hago, pues,
les instigo que lo vean en su tiempo libre, como para, bueno, está en inglés, pero es básicamente para que se den una idea de la intuición matemática, porque ¿qué pasa? Que eh, esto de los mapas de contornos es un concepto de cálculo, en el cual pues cada línea es realmente, o sea, si bien la tercera dimensión lo podemos tomar como una función f, eh, y, y, y cómo es que se define un mapa de contorno como un f de, en este caso, x, y, que va a ser igual a una constante. En este caso, pues va a ser, no sé, la constante z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, y entonces cada z te va a dar un grupo de valores de x y y que van a conformar cada una de las capas que están viendo. Y bueno, eso es más que todo si quieren tener esa intuición matemática, que puede ser a veces densa. Ahora, siguiente. Siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, aquí está un poco lo que estoy ejemplificando, esta comparación entre lo 3D y 2D. A la derecha pueden ver la función que mencionaba, esta f, que te da la altura, que va a ser igual a la coordenada x cuadrado más y cuadrado. Y a la izquierda está el mapa de contorno respectivo a la misma función. Ahora, lo podrían interpretar como que del mapa 3D nosotros estamos trazando un montón de planos horizontales, como que lo estamos partiendo un montón de veces, segmentando. Y cada vez que trazamos un plano horizontal, pues estamos que dibujamos una línea, una curva, en este caso un círculo, en el mapa de la izquierda. Ahora sí, eh, eh, bueno, con esto continuamos la intuición de mapas de contorno y agrupación hexagonal. Ahora sí pueden proceder al siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, buenas noches con todos. En esta parte vamos a hablar acerca de dos variables categóricas. Recordemos que las variables categóricas son aquellas que pueden adoptar un conjunto específico de valores. Puede ser sí o no, puede ser cuando hablas de alumnos y análisis de estos casos de estudio, el tipo de salón, puede ser la prioridad del inventario que le das, ABC. Entonces, aquellas variables que van a tener esta restricción de algunas condiciones se pueden ordenar fácilmente en tablas de contingencia, tablas de recuentos por categoría, tablas de doble entrada o o tablas cruzadas. Tienen varios nombres. Son aquellas tablas en las cuales nosotros tenemos algunos espacios asignados a dichos valores. Al lado derecho podemos ver una pequeña tabla de 3x3, en la cual estamos viendo los proveedores y el estado de sus pedidos. Asimismo, estas tablas de contingencia pueden incluir porcentajes de los totales, ya sea en forma horizontal o vertical, para mostrarnos una referencia de cómo están compuestas. Muchas veces utilizamos esta referencia en Excel, que son las hojas más usadas para este análisis y mostrar la relación entre las variables. El libro hace referencia a ello. En otras fuentes podemos encontrar que podemos utilizar estas tablas también para calcular algunas probabilidades. Y es que la composición ya nos da una referencia de ello. Por ejemplo, como veamos, está resaltado la ocurrencia, ¿no? Para los productos recibidos conformes tenemos un 90% de ocurrencia y asimismo en observados 3 y en rechazados 7. Asimismo, también podemos analizar estas variables, qué tipo de relación pueden tener. No es una vista tan fácil como la de que vimos anteriormente en los puntos de correlación o gráficos de dispersión, pero ya nos va dando algunas nociones. Por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de pedidos conformes y ocurre algo en esta tabla, que tenemos más rechazados que observados. Entonces, la probabilidad de que llegue un producto rechazado para el caso del proveedor A es mayor que quede en observación. Entonces, ya nos va dando algo de información. En resumen, los datos categóricos organizados en tablas nos pueden ayudar muchísimo para análisis profesionales o académicos, ya que son muy prácticas al momento de tratar y visualizar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo con la tabla de contingencia más sencilla, la que tiene solamente dos variables dicotómicas.
Para este caso, mostramos una situación que es aplicado a un estudio médico, en la cual se van a evaluar a 400 mujeres. Y pues tienen la condición con osteoporosis o sin osteoporosis. Y la otra variable va a evaluar si es que han sido expuestas o no. Quiere decir que han tenido una dieta baja en calcio o no. Entonces, la tabla nos muestra que de las 300, de las 400 mujeres, 320 no tienen, y de las 80 que sí tienen, solo 58 han estado expuestas a una dieta con déficit de calcio. Un ejemplo sencillo para mostrar el uso de los datos. Siguiente, por favor. Por último, mencionar que podemos tener en la vida real muchas variables categóricas. Al lado izquierdo tenemos una tabla con 3 variables categóricas, pero la visualización ya se va complicando. Asimismo, también podríamos representar en gráficos. Y es aquí donde viene el siguiente punto. Mi compañero pasará a comentar qué haremos o qué podríamos hacer si tenemos más variables categóricas. Gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, bien, justamente bajo la misma problemática que se está fundamentando bajo el interrogante de mi compañero, tenemos la necesidad de mostrar varias variables sobre un mismo ploteo. Entonces, bajo esta necesidad es que justamente se nace el tema de los Trayer Graphics, ¿ok? Son herramientas que en sí nos van a permitir, eh, son herramientas que nos van a permitir en sí mostrar un gráfico con varias variables categóricas, ¿ok? Vamos a centrarnos en el gráfico que tenemos ahí en la parte derecha. En esa parte tenemos, voy a hacer lo más simple posible. De hecho, se está utilizando términos quizás técnicos sobre el gráfico, pero voy a utilizar términos mucho más simples para que esto se pueda entender. Imagínense ustedes que tienen pues una vivienda construida ya, es lo que hace mención justamente el libro, una vivienda ya construida y este tiene un valor, ¿no? Tiene una tasación fiscal, a lo que hace mención el libro, tiene un valor. Entonces, el valor en sí, si nosotros quisiéramos hacer la comparativa de 200 metros cuadrados del valor de en Lima que el valor en Huánuco, entonces, si quisiéramos resolver esa interrogante de mostrar varias variables sobre un mismo panel, entonces, a esto viene justamente a resolver los Trayer Graphics, ¿no? Tenemos, en este caso, en esta parte, en esta gráfica, o en este conjunto de gráficas, un panel, un Trayer Graphics, donde estamos mostrando el valor por pie cuadrado, el valor de la tasación fiscal por pie cuadrado, por código postal. Entonces, nosotros estamos viendo que el primer gráfico, que es el de código postal 98105, que ahí se está viendo muy a leguas, ¿no? Se está viendo muy alejado. Vemos que tiene muy alto valor de tasación fiscal en comparación con el último, ¿no? Que es el que tiene menor tasación fiscal. Ok. Entonces, en definitiva, utilizando librerías de Python como Seaborn o la de R de la de ggplot2, pues podemos hacer la interpretación de esto. Y definitivamente hay una palabra clave aquí que es el tema de comparación, y nos va a ayudar mucho en el tema de ir comparando varias variables. Y pues nada, la disparidad de cada uno de los datos se van a mostrar claramente en estos paneles. Sería todo. Ok, señores, lo que les voy a conversar es sobre cómo podemos agrupar los datos numéricos en base a ciertos tópicos, a ciertos datos de tipo categóricos, ¿ya? Las herramientas que tenemos o los gráficos que tenemos para poder visualizar ello son dos, básicamente, ¿no? Los diagramas de cajas o los box plot o los diagramas de violín o violin plot, ¿no? El más básico, por así decirlo, es el diagrama de caja, ¿ok? Acá ustedes van a poder encontrar lo que compone, ¿no? Lo que compone un diagrama de caja, ¿ok? En la parte inferior van a poder encontrar lo que es el extremo inferior, que es el valor mínimo de del conjunto de datos, ¿ya?
en la parte superior van a encontrar lo que es el máximo del conjunto de datos, ¿sí? En la parte central de esta caja, que es el que le asigna, o el por qué tiene este nombre de diagrama de caja, ¿no? En esta van a estar concentrados nuestro conjunto de datos, ¿sí? Y en la parte inferior de la caja, vamos a encontrar el cuartil inferior, que es el cuartil 1. En la parte en la cual van a encontrar una línea, ¿sí? Esa va a ser la mediana, o también que coincide con el cuartil 2. Y el extremo superior de esta caja va a ser el cuartil superior o cuartil 3, ¿no? Entonces, de esta forma, visualmente nosotros podemos ver cómo está distribuido nuestros datos, pero respecto a los cuartiles, ¿no? Una forma más completa a esto es poderle agregar lo que es la distribución que tienen nuestros datos, ¿no? Entonces, para ello, nos podemos afianzar o ayudar de lo que es el violin plot. El violin plot, como pueden ver acá, es el mix, ¿no? El mix de lo que es el diagrama de cajas con el diagrama de densidad de probabilidad, que es el equivalente a el diagrama de distribución que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, si sumamos esos dos, que es el diagrama de cajas con el diagrama de distribución, podemos encontrar esto que es el violin plot, donde ustedes, además de los comentados del diagrama de cajas, pueden ver cómo está distribuida la información, ¿no? La distribución es simétrica en ambos lados, ahí pueden ver cómo está distribuido, ¿no? A esto les voy a mostrar acá unos gráficos que van a encontrar en el libro, para los que revisan este capítulo, ¿sí? Eso es el script en Python, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver el plot en diagrama de cajas, ¿no? Que es respecto a los vuelos, ¿no? Retraso de vuelos. Y acá ustedes básicamente están viendo que Alaska, ¿no? Se destaca por tener la menor cantidad de retrasos, mientras que en América, ¿no? En América tiene la mayor cantidad de retrasos. Aquí el cuartil inferior de América está más alto que el cuartil superior de Alaska. Okay, acá son apuntes que pueden encontrar al agrupar nuestros valores numéricos, variables numéricas, con respecto a alguna variable categórica. En comparativa acá, ¿no? Al diagrama de cajas, con el violin plot, ustedes pueden ver la concentración o la distribución, ¿no? Cercana a cero que tiene Alaska, y en menor medida para lo que es el delta, ¿no? Este fenómeno no es tan obvio en el diagrama de cajas, porque el diagrama de cajas no nos muestra lo que es la densidad o la distribución. Entonces podemos hacer un mix, combinar, ¿no? El diagrama de violín con el diagrama de cajas para poder afianzar lo que es la exploración de los datos, ¿no? En esta parte de los proyectos de analítica. Ok, continuamos. Buenas noches, yo continuaré con la conclusión, donde vamos a repasar algunos conceptos clave en los temas vistos. Siguiente, por favor. Empezaremos con correlación. Este mide el grado en que las variables numéricas están asociadas entre sí. Va de -1 a +1, y 0 indica que no hay relación. Coeficiente de correlación de Pearson. Es una variable estandarizada, donde ambas variables están en la misma escala. Se multiplican las desviaciones de la media de la variable 1 por la media de la variable 2 y se divide con el producto de las desviaciones estándar. Hay que considerar que es sensible a valores extremos de datos. Matriz de correlación. Las variables se muestran en filas y en columnas, y los valores de las celdas son las correlaciones entre las mismas. Diagrama de dispersión. Es el diagrama en el eje X. Es una variable y en la eje Y está la otra. Aquí podemos observar la positiva, que sería 1, la negativa, que es -1, y la nula, que es 0. En relación a exploración de dos o más variables, en primer lugar, hay que considerar que es importante conocer la naturaleza de los datos para escoger el análisis apropiado para nuestro set de datos. Empezaremos con agrupación hexagonal.
Es un diagrama de variables numéricas con los registros agrupados en hexágonos. Se usa esencialmente en conjuntos de datos con alta densidad. Sirve para explorar la distribución de datos espaciales. Diagrama de contorno. Es una visualización utilizada principalmente para representar la distribución de datos bi o tridimensionales, usados comúnmente en campos como la física o ingeniería, para visualizar superficies de funciones bidimensionales. El diagrama de violín es un diagrama de caja que agrega la densidad estimada. Se usa para comparar visualmente las distribuciones de una variable numérica agrupada de acuerdo a una variable categórica. En relación al diagrama de contingencia, es muy similar a una tabla pivot en Excel. Se usa para mostrar la relación entre dos o más variables categóricas y es muy útil para explorar la asociación entre estas variables y entender cómo se distribuyen conjuntamente. Siguiente, por favor. A continuación, en estos links van a poder encontrar muchos de los plots vistos en la sesión desplegados en Google Colab. Y la siguiente, por favor. También contamos con los datasets. Continuamos con el quiz. Continuamos con mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Y bueno, a manera de afianzar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la exposición, eh, presentaremos un pequeño quiz poder para responder algunas preguntas que hacen referencia a aspectos claves de toda la exposición. Ahora les paso el link. A ver, eh, me avisan si tienen algún problema para acceder al quiz. También no compartí el grupo general ahí para que puedan ingresar, no te preocupes. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, esperamos unos minutos a ver si todos pueden llegar a ingresar. Jordi, por favor, ¿podrías darle clic al link para poder mostrar las preguntas? Ahí, por favor, volver a empezar. Ah, dale a empezar, por favor. Listo, y como primera pregunta es sobre las tablas
las tablas de recuentos. Y bueno, acá nos preguntan cuál de las siguientes opciones describe mejor ese tipo de tablas, ¿no? Y bueno, la respuesta correcta vendría a ser que resume la relación entre variables categóricas. A ver, que resume la relación entre variables categóricas y no sobre una variable categórica y una variable continua. Asimismo, como ya lo mencionó mi compañero, esas tablas también nos pueden ayudar a ver qué tanto se relacionan dos tipos de categorías, ¿no? ¿Podrías darle clic, porfa, a la sede, al cuadrado turquesa para seguir avanzando con la siguiente pregunta? Okay. Bueno, y como segunda pregunta, para refrescar un poco la función principal de los gráficos de agrupación hexagonal, acá vemos cuál es la función principal de este tipo de gráficos. Como podemos ver, la respuesta correcta es que divide el espacio en hexágonos y nos permite visualizar la densidad de los datos. No simplemente es una relación, no simplemente nos muestra la relación entre dos variables, como le haría un gráfico de dispersión, como lo sugieren las otras dos opciones, ¿no? Por eso la respuesta correcta vendría a ser la primera, la del cuadro azul. Okay, y bueno, la tercera pregunta sobre el coeficiente de correlación, que nos indica un coeficiente de correlación bajo. Como ya lo mencionó mi compañero al inicio, cuando el coeficiente de correlación es bajo, se puede desestimar la relación entre las dos variables, ¿no? Pero de todas esas opciones, ¿qué afirmación vendría a ser cierta? Por un lado tenemos la siguiente afirmación: un coeficiente de correlación bajo significa que las variables tienen una relación lineal perfecta. Esto es falso debido a que, muy por el contrario, cuando el coeficiente de relación es alto, es cuando podemos presumir de que hay una relación lineal perfecta, ¿no? En la siguiente opción, nos dice que un coeficiente de correlación bajo garantiza que las variables no tengan ningún impacto entre sí. Este también es falso, debido a que, como lo mencionó mi compañero, el coeficiente de correlación no muestra causalidad, solo muestra relación. Por eso también sería falso. Y bueno, y en la siguiente opción nos dice: un coeficiente de correlación bajo sugiere que las variables pueden tener una relación no lineal u otro tipo de relación. Esta opción es la correcta, debido a que la correlación, que dos variables no tengan una correlación, no implica que no puedan tener alguna relación. Un ejemplo de esto podría ser la cantidad de horas que le dedicas al estudio y tus notas, ¿no? Podemos ver que al inicio, entre más horas de estudios le pongas, tus notas pueden ir mejorando, pero va a llegar un momento en el que, por más que le pongas más horas de estudio, tus notas ya no van a mejorar, debido a que dedicarle más tiempo al estudio también significa tener un desgaste, ¿no? Y esto ya implicaría que ambas variables tengan una relación no lineal, sino tal vez una relación cuadrática. Y bueno, cuando la relación es no lineal, el coeficiente de correlación no te va a arrojar nada. Pero como ya dije, no implica que no exista una relación. Por eso esta opción vendría a ser la verdadera, ¿no? ¿Podrías marcar, por favor, Jordi, la caja amarilla? Listo. Bueno, y por último, ¿cuál es la característica clave de un diagrama de violín en comparación de un diagrama de cajas? Como ya lo explicó Jordi, estos dos diagramas se parecen mucho, se asemejan. Sin embargo, hay una característica a resaltar en el diagrama de violín que la destaca. Y bueno, en primer lugar tenemos que los diagramas de violín son más adecuados para identificar valores atípicos en los datos. Como hemos visto en las dos gráficas, ahí se puede evidenciar cuando una variable tiene valores atípicos, así que esta no sería la opción correcta. En segundo lugar tenemos la siguiente sentencia: los diagramas de violín muestran mejor la densidad y la distribución de los datos. Esta alternativa es la correcta porque nos da una ligera, nos muestra cómo pueden estar distribuidos los datos, ¿no? En qué parte se acumulan más los datos, en qué parte hay menos datos.
y esta vendría a ser la característica que la destaca por encima de los diagramas de caja. Y bueno, finalmente los diagramas de Violín proporcionan información sobre la mediana y los cuartiles de los datos. Esta característica también las comparten a ambos tipos de gráficos, por eso no es la correcta. La correcta vendría a ser la del medio, la de caja, la de color turquesa. Y bueno, y estas preguntas, como ya les mencioné, solo sirven a modo de refrescar algunos conceptos claves que se han podido dar a lo largo de la exposición, ¿no? Y bueno, le doy el paso a Jordi para que cierre la exposición. Muchas gracias. Sí, solo para cerrar esta exposición, quería hacer una mención, un agradecimiento a todo el team que ha podido ayudar a esta presentación. Como han visto en los primeros slides, es un equipo que es multidisciplinario. Todos han tenido diferente bagaje y con todos el background que han tenido han aportado de diferente manera a esta exposición y es el producto de ello, lo que han podido ver el día de hoy, ¿no? Entonces, solo agradecimiento a ellos, ya que esta exposición se ha dado de una buena manera gracias a ellos. Y nada, espero que les haya gustado la presentación, hayan aprendido un poco sobre este tema de correlación y cómo podemos plotear diferentes variables y poder conocer más herramientas que tenemos para el análisis exploratorio en un proyecto de data, ¿no? Que tengan buenas noches. Perfecto, Jordi. ¿Puedes, por favor, colocar la PPT donde están los integrantes del grupo para que los puedan ver? Me parece interesante justo lo que comentaban, que este grupo es multidisciplinar. Si se dan cuenta, hay un poco de todo, ¿no? Valga verdades, y no se vayan a ofender, pero es justamente algo como ingeniería industrial, ¿no? Que tiene todo un poco. Y ahí el líder justamente es de ingeniería industrial. Entonces, es interesante, ¿no? Mira, ingeniero de electrónica, administrador, economista, minas, sistemas, computaciones, algo bien completo ahí. Y es algo que justo muchas personas por interno me estaban comentando, es que, eh, siendo totalmente sincero, hasta el momento son el mejor grupo de los tres, en cuestión de orden, en cuestión de ejemplos, porque se nota el trabajo, o sea, se nota el trabajo que le han metido al momento de realizar justamente esa diapositiva en la cual este resumen, y se nota que han sido tan minuciosos al momento de colocar, y igual a todos los expositores que han estado, que han comentado y que han visto, se nota la preparación, porque cuando uno es más como que improvisado, se nota, se nota. Entonces, por mi parte, muchas felicidades. Igual ya cuando termine la sesión todo, profe, en el grupo de estudio, colocas ahí el link en cada uno de ellos para poder seguirlos, y también el post general, ¿no? Que hace siempre el link para que se puedan vender. Recuerden que esto también les sirve mucho para que se puedan vender. Ahí igual voy a empezar a compartir ello y poder ayudar a que lleguen a más personas, ¿no? Para que conozcan su trabajo. Tanto el grupo uno 2 3 y los posteriores. Bueno, ahí vayamos con las preguntas. El Junior indica dos preguntas, ¿no? Dice, me gustaría que expliques un poco más sobre la distribución normal, mencionado en la parte de correlaciones. ¿Te refieres a ambas variables, ya sea predictoria versus predictoria o predictoria versus target? ¿Debería seguir una distribución normal? Y el último es, el análisis de la correlación también funciona como variables cualitativas numéricas. Preguntas, Junior. Si alguien más tiene preguntas, igual él la puede hacer, ¿ah? Si alguien del grupo lo puede explicar una idea, o tal vez alguien que se encuentra aquí puede explicar o darnos una idea de esa parte de ahí, ¿no? Ya. A ver, la primera pregunta, sobre la instrucción normal. Eh, a ver.
¿Esa pregunta, Junior, es de la presentación o básicamente del libro? Justamente de esa parte de la lámina dice distribución normal y pones coeficiente de Pearson, no normal. Entonces, no me queda claro con respecto a qué, o sea, si te refieres a que las variables que estamos usando para hallar la correlación, ambas sean normales, o a qué te refieres exactamente, ¿no? A ver, cuando vamos a hacer un análisis de correlación, analizamos si estas dos variables que queremos hallar la correlación, si estas variables tienen una distribución normal o no normal, o sea, las dos que van a participar en tu análisis de correlación. Independientemente si es la target, la predictora o etcétera, lo que hace foco es las dos variables que tú quieres hallar la correlación, estas dos hay que analizar si tienen una distribución normal o no normal. El que sea, el para qué lo vas a utilizar, o sea, si es predictora o es o target, es indistinto. El foco es de que las dos variables que le estás utilizando para tu correlación. Y el punto 2, el análisis de la correlación también funciona para variables cualitativas numéricas. Correlación también funciona para variables cualitativas numéricas. ¿Eso también es del slide o del libro? Bueno, o sea, eso era como tal una duda que tenía porque en la parte de las correlaciones creo que colocan variables numéricas, por ejemplo, el peso, ¿no? Los ingresos, ¿no? Ujú. Pero si es que hubiera una variable, por ejemplo, no sé, que sea no sé, o sea, por ejemplo, que el target fuera un binario, o sea, sea 0, sea uno, o haya, no sé, alguna variable que presente una categoría numérica, por ejemplo, no sé, nivel uno, nivel 2, nivel 3. No sé si es que, o sea, también se puede aplicar en ese caso el análisis de correlación, ¿no? Se podría aplicar, pero habría que hacerle una transformación, ya que como variable cualitativa en sí directamente no se podría hacer, trabajar, ¿no? Habría que hacerle una transformación previa y luego ya se aplicaría las técnicas de correlación, ya sea Pearson o Spearman. Ah, ya, ya. Sí, solo eso nada más. Bueno, Muchas eso. gracias por tu Gracias. Gracias a ti, Jonah. Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta? Porque la verdad creo que ha quedado demasiado claro cómo lo han explicado, inclusive hasta las mismas preguntas del quiz lo han explicado. Entonces, es algo muy bueno. La verdad, recalco mis felicitaciones para el grupo número 3 ahí liderado por Jordi y también por los demás chicos que han puesto su granito de arena para que todo esto de acá sea posible. Como les menciono otra vez, nos comparten ahí Jordi el LinkedIn de cada uno de tus integrantes. Ese es tu post ahí en LinkedIn para que podamos ahí compartirlo, apoyar y sobre todo este esfuerzo que estás realizando, ¿no? Igual lo voy a subir a YouTube para que puedas verlo ahí y también ir avanzando, ¿no? Que es lo más interesante. Si has puesto otra vez la valla alta para los demás grupos y sobre todo esto es una motivación para que se esfuercen, ¿no? Vean cómo cada grupo en sí lo mejor que está realizando, avanzar, ¿no? Esta es la manera en cómo se debe de ir trabajando. ¿Ok? Perfecto, perfecto, Jordi. Muchísimas gracias a ti y a tu grupo por esta excelente exposición que nos han brindado. No sé si tendrás algunas palabras últimas para ya pasar al feedback de la exposición. Sí, acá el Ah, grupo, ¿verdad? La foto, cierto. exacto, sí, el grupo justo me está reclamando la foto, porfa. Ya, dale, Voy a dejar de no hay compartir. problema. ¿Puedes poner ahí el tema principal Ah, vale, ok, o ok. el... Espérate, voy a poner un polo, ya, dame un segundo. Perfecto.
Ahí igual pueden tomar tanto al grupo número, bueno, a todos, como en sí al mismo imagen. Creo que también lo pueden colocar acostado, ¿no? Para que se vean las imágenes. Ujú. Dale, nos das el ok para poder mirar a la cámara, Jordi. Dame un toque para proyectar toda mi pantalla. Ya. Ahí creo que ya aparecen todos los integrantes. Eso sería mejor para mostrar. Mira, sí, hay una parte en la cual en los tres puntitos al costado del botón rojo, donde puedes ver cómo es el diseño, ¿no? Sería el diseño, entiendo que es el de barra lateral, ¿no? Ahí está. Bacán. Que se puede tener. Ya, bacán, perfecto. A ver, dale, dale. Ujú. Ya. Perfecto. Oye, un toque, un toque, un No, toque, dale. uno más. Uno más. Ya, a ver, voy a tomar ahora sí. Uno, dos, y ahí va. Ya, listo, ya los tengo. Perfecto. Listo, listo, perfecto, Jordi. Muchas gracias a ti y a tu grupo por la excelente exposición que nos han dado el día de hoy en sí. Y nada, ahí está, por favor, apoyando con el feedback. Siempre es bueno darle una revisada a lo que podamos ir viendo, ¿ok? Bien, voy a actualizar la data. Seguro ya hay data del grupo número 3. Vamos a compartir para poder darle una revisada, ¿ok? Bien, ahí está. Perfecto. Bien, muchachos. Así van justamente poco a poco viendo las encuestas de este grupo. Tienen hasta medianoche, recuerden, para poder completarlo. Ya, ahorita en cuestión de promedio general va el grupo número 3 con un 3.5 de 4, ¿no? Y en las demás preguntas, pues igual, el grupo 3 va liderando en lo que respecta a los demás puntos de manera general. Muy pegado a los demás, cabe recalcar en sí. Voy a colocarlo acá con decimales para que sea más exacto. Y acá pues vemos de los grupos como ha ido, por ejemplo, de grupo número 3. Recuerden que esto de acá yo les comparto, igual es libre, lo pueden revisar, ver igual para los demás grupos, cómo ha estado yendo y cada uno de ellos, ¿no? Ahí está. Bueno, estas personas de acá, la que ha puesto una seguro no estaba atento a ello, pero es todo muy bueno. Ahí está. Ok, ahí está, mira, más del 50% considera que está muy bien la exposición, claridad, el cuide, la exposición y todo ello. Ahí está, mira. Mira, prácticamente está. Muy buenos comentarios por parte de ustedes, ahí lo ven. Bueno, los que ponen punto es lo que no han creído. Recuerden, la última pregunta es alternativa, o sea, si quieres lo respondes, si quieres no. Algunos no entiendo por qué le colocan punto si no van a colocar nada, ¿ok? Sí, o sea, siempre hay que mejorar uno que otro detalle, ahí está, lo pueden ustedes mismos revisar para poder ir viéndolo y toda esa parte de ahí. Y nada, muchachos, la verdad, muy agradecido con todos ustedes, con las ganas que le están metiendo a esto, tanto el grupo número 3 como los demás grupos. Se nota el esfuerzo que le está dando a todo este sacrificio, porque es un sacrificio, valga verdades en sí. Agradecer por su dedicación, por su tiempo. Y recuerden que todos los videos están grabados, lo pueden volver a revisar, practicar, leer otra vez el capítulo, ver otra vez el video, y creo que todos igual en el grupo están abiertos a cualquier duda que puedan tener. La siguiente sesión, la siguiente sesión viene a ser la de muestreo aleatorio, sesgo de la muestra, sesgo de sección y distribución muestral del estadístico, ¿ok? A cargo del grupo número 4, ¿vale? El grupo número 4 y también ya como les mencioné, ha habido uno que otro detalle y lo puede haber, ¿no? Sí, 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 pero no es necesario, no es necesario. Pero lo que pasa es que si lo coloco una vez, se van a guardar los correos y no quiero que se guarden los correos en sí, ¿no? Sí, podemos hacer un análisis de sentimiento bien interesante acá, para poder luego validar cómo han estado todos, ¿no? Bien, muchachos, agradecido con todos ustedes. Nos vemos el día domingo. Igual recuerden que de aquí hasta adelante domingo no paramos, ¿eh? Son todos los domingos, no hay ningún feriado, ¿ok?
Y nada, agradecer a todos ustedes, igual cualquier duda, consulta que tengan, ahí tienen mi número de WhatsApp, igual los delegados también, para cualquier duda que podamos tener. ¿Vale? Ya estamos prácticamente de las, ¿cuántas? 19 sesiones, ya hemos terminado 3, ¿no? Poco a poco van a ver que conforme vamos avanzando, vamos viendo. Y qué bonito es empezar la semana aprendiendo algo nuevo. Y es algo que ustedes deben de conocer, de saber. Siempre hay algo nuevo que ustedes tienen que aprender. Sea, inclusive viendo un TikTok académico aprenden algo nuevo, algo interesante, un tema que supone ustedes dominaban, tal vez hay algo que les pareció curioso y lo ven y dicen, oye, por esa razón. Bien, nada muchachos, un fuerte abrazo a todos ustedes. Agradecer por su participación, nuevamente felicitar al grupo número 3 y un fuerte abrazo a todos ustedes. Ahorita voy a habilitar el chat del grupo, no se preocupen, ¿ya? Un fuerte abrazo, chicos. Chao, chao, cuídense bastante. Buenas noches, buen inicio de semana.